Dios los bendiga, hermanos y amigos, Dios los bendiga y los guarde. Los guarde, es un gozo y un privilegio compartir nuevamente la palabra de Dios por mi Facebook, Gilbert Vilches, y por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Como siempre le pido a Dios que me ayude a predicar su palabra con el de verdad, que sea Él hablando a través de mí, que sea su Espíritu Santo hablando su palabra a través de mí, este ser inútil, y que es que mi Dios, perdón hermano, voy a comer un poco, y que mi Dios, el Dios de Israel, reciba toda la gloria por medio de esta predicación, por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo que me dé lo suyo y me lo haga saber, y por medio de este ser inútil suyo que solamente hace lo que su Dios le manda. Amén. Entonces le pido a Dios que hable a través de mí, que su evangelio salga a través de mi boca con denuedo y verdad, para que todos nosotros seamos juntamente edificados y mi Dios sea, el Dios de Israel, sea glorificado. Se lo pido todo al Dios de Israel, en el nombre poderoso de mi Señor Jesús. Amén, amén. Muy buenas noches, hermanos y amigos. Bueno, vamos a continuar con la predicación, ¿verdad?, expositiva del Evangelio de Juan. El Evangelio de Marcos. Estamos en Marcos capítulo 6 y ayer vimos la muerte de un verdadero profeta de Dios, es decir, la muerte de Juan el Bautista. Vimos cómo Juan el Bautista murió por confortar el pecado de este hijo del diablo, por confortar el pecado de Herodes Antipas, por hacer la voluntad de Dios, porque era voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo lo movía a él a confrontar el pecado de ese hombre, ya que había tomado la mujer de su hermano para sí, cosa que no le era lícito. Y cada vez que Juan el Bautista veía a Herodes Antipas, bueno, se lo decía, se lo recordaba: no te es lícito tener a esa mujer, como no es lícito tener a la mujer de tu hermano, ¿verdad? Bueno, y eso es lo que nos lleva el Espíritu Santo, a hablar la palabra de Dios con denuedo y verdad, sin importar lo que nos cueste, sin importar qué digan sobre nosotros, sin importar qué nos puede hacer el hombre. Hermano, no tenemos que tener miedo, porque como está escrito, que está en nosotros es mayor que está en el mundo, que está en nosotros ya ha vencido al mundo. Mayor es que está en nosotros que está en el mundo. Así que no tenemos que tener miedo a lo que nos hace el hombre. Juan el Bautista estaba claro que aunque esto le costara la vida, estar redarguyendo a Herodes, él tenía que predicar el Evangelio. Él tenía que predicar lo que Dios le había dado a decir. Él tenía que decir, mejor dicho, lo que el Espíritu Santo le diera a decir. Y el Espíritu Santo lo llevaba siempre a redarguir a Herodes Antipas por haberle quitado la mujer a su hermano Felipe. Entonces la esposa de Herodes Antipas estaba buscando la forma de matar a Juan el Bautista, porque obviamente a ella no le parecía gracioso que Juan el Bautista, siempre que los viera, se metiera con ellos y los redarguyera de pecado. Por esto, la mujer de Herodes, Herodías, estaba buscando la oportunidad para matar a Juan el Bautista. Y precisamente en el cumpleaños de Herodes tuvo la oportunidad.
cuando la hija de Herodías le hizo un baile a Herodes y a sus invitados, y Herodes le dijo a ella que le pidiera lo que quisiera, que él se lo daría. Así sería lo que le gustó el baile, que Herodes le dijo: pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Y esta, aconsejada por su madre, le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Y Herodes se lamentó mucho porque, a pesar de que Herodes era un hijo del diablo, él le temía a Juan porque decía que era un hombre santo y justo. Y a Herodes le asombraba oír a Juan y le gustaba escucharlo. Pero como había dado su palabra delante de muchos invitados, él no le quedó más remedio que complacer los deseos de esta muchacha, de la hija de Herodías, y hizo que le tejieran la cabeza de Juan el Bautista. ¿Ven? Entonces, bueno, si quieren ver todo lo que se dijo de la muerte de Juan el Bautista, por aquí por mi Facebook y por mi perfil de YouTube lo pueden oír completo. ¿Ven? Vamos a estar, en esta oportunidad vamos a estar en Marcos capítulo 6, versículos del 30 a 44. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar de desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni podían ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron y los reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron ahí. Se juntaron a él. Y salió Jesús y vio gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora es avanzada. Despide para que vayan a los campos y y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondió Jesús y le dijo: denle vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Él le dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y verlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y mandó a que se hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo los bendijo, y partió los panes y dio a los discípulos para que pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran cerca de 5.000 hombres. Perdón. Bueno, gloria a Dios, amén. Alabado sea el nombre de Dios, amén. Entonces, como siempre, vamos con la ayuda del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Ahí disertando la palabra de Dios, ¿ok? Versículo 30. Entonces los
apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Recordemos que mi Señor Jesús le había dado poder a los apóstoles para echar fuera demonios y para sanar cualquier tipo de enfermedades. Lo mismo que Jesús hacía, ellos lo iban a poder hacer. ¿Por qué? Porque como yo comenté en ese video, ellos fueron los fundamentos de la iglesia. Los profetas y los apóstoles son los fundamentos de la iglesia, como está escrito, siendo Cristo la piedra angular, ¿verdad? La base donde la iglesia se levantó. Amén. Pero los apóstoles eran los fundamentos. Por eso Él les pasa o les transfiere los mismos dones que Él tenía a sus apóstoles, de echar fuera demonios y de sanar cualquier tipo de enfermedades para gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, luego de recibir estos poderes, Él los envía en dos en dos. Recuerden que le dice, Él los envía de dos en dos y le dice que no se lleven nada, que no se lleven ropa, que no se lleven plata ni oro, ¿verdad? Bueno, ellos fueron repartidos de dos en dos y ellos estuvieron haciendo milagros y señales con los dones que Cristo le había dado, ¿verdad? Y una de esas señales, y si vamos a Lucas capítulo 10, versículo de 17 al 20, vemos que cuando ellos llegaron los 60 que Jesús había enviado, ¿verdad? Y le dijeron, y estaban muy gozosos porque le dijeron al maestro, hasta los demonios se sujetan en tu nombre. Y él les dijo, no os gocéis o no os alegréis de que los demonios se sujeten, alegraos de que vuestro nombre esté inscrito en los cielos. Yo vi al diablo caer como un rayo. Es decir, yo me imagino que después que Jesús le dio estos poderes de sanar y de echar fuera demonios, yo me imagino, hermano, que ellos llegaron muy contentos a comentarle a Jesús lo que había pasado con los poderes o con los dones que Él le había otorgado, qué maravillas habían hecho, cuántos demonios había expulsado. Ellos estaban contentos, pero mi Señor le dice esto: no os alegréis de que los demonios se os sujeten, alegraos de que vuestro nombre esté inscrito en los cielos. Amén. Eso por eso es que se debe alegrar uno, hermano. El siervo de Dios se debe gloriar en que su nombre esté inscrito en el libro de la vida, porque eso significa que es hijo de Dios, porque eso significa que es salvo, porque eso significa que va a estar en el reino de su Padre. Mira, hermano, hay pocas cosas por las que podemos gloriarnos como cristianos, pues una es la que le acabo de decir, que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, ¿verdad? Otra es la cruz de Cristo, es gloriarnos en nuestro Señor Jesucristo. Y otra que dice la Escritura es que conozcamos que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el fuerte, ni el valiente en su fuerza, sino el que se alabe, que se halle de alabar, que se alabe en esto, en conocerme y entenderme que yo soy Yahvé, que hago misericordia, juicio y justicia, porque en esta cosa me complazco. Entonces, obviamente los discípulos estaban muy gozosos por lo que ellos podían hacer ahora en el nombre de Jesús, ya que mi Señor Jesús le había dado autoridad sobre los demonios y para tratar cualquier tipo de enfermedad. Amén, gloria a Dios. Pero hay que destacar esto, hermano: lo más importante que recibimos de Cristo, por lo que podemos gloriarnos, por lo que podemos estar gozosos, no es por nuestros dones y talentos. Igualmente los dones y talentos que Él nos da son para el servicio de Él.
pero tenemos que golearnos en el Dios de nuestra salvación. Tenemos que golearnos de que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Tenemos que golearnos de conocer a Dios y que Él nos conozca y nos llame hijo. Amén. Entonces, bueno, era normal el gozo de los apóstoles, era algo normal, pero hay que tener en claro lo más importante, hermano. Lo más importante no es que tú hables en lengua, lo más importante no es que tú eches demonios, lo más importante es que tú seas conocido por Dios como un hijo de Él. Lo más importante es que Dios a ti te llama amigo. Lo más importante es que Dios te ha escogido. Lo más importante es lo que ha hecho Dios contigo, que te ha llamado de muerte, que te ha pasado de muerte a vida, de esclavitud a libertad, de las tinieblas de este mundo a la luz admirable de Cristo. De eso, y solamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de su sacrificio podemos gloriarnos, de conocer a Dios y entender sus caminos y conocer a su Hijo amado Yeshua o Jesucristo, nos podemos gloriar, hermano. Así que, claro, como yo le digo, es normal que los apóstoles le comentaran al Señor todo lo que ahora podían hacer y estaban haciendo en su nombre, pero no hay que perder de vista lo más importante, la salvación que se nos fue dada por medio de la fe que es en Cristo Jesús, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Gloria a Dios. Y le dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Fíjense bien, yo me imagino, hermanos, la gente que llegaba a que los apóstoles, a que mi Señor Jesús, al recibir diversas sanidades, a ser libertada de demonios, yo me imagino la multitud que se agrupaba donde estaba mi Señor Jesús, y lo vemos repetidamente en los capítulos anteriores, que mi Señor Jesús ya no podía estar en la ciudad porque no lo dejaban casi caminar. Mi Señor Jesús tenía que predicar desde una barca porque no le dejaban espacio. A mi Señor Jesús lo apretujaba. Entonces, aquí mi Señor Jesús le dice, le dice a sus apóstoles: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Yo me imagino que toda la multitud que sabía dónde estaban mi Señor Jesús y sus apóstoles, le llevaban mucha gente para que lo sanara, le llevaban muchos endemoniados para que lo libertara, y querían también escuchar la palabra de Dios. Entonces eran tanta la multitud que se aglomeraban donde estaban ellos, que Jesús tuvo que decirle a los apóstoles eso: venid y a un lugar desierto para que descansen, para que descanséis, porque son muchos los que vienen y van, y ni aún tenían tiempo ni para comer. Imagínense la multitud que iba y venía buscando a mi Señor Jesús y los apóstoles para que estos los sanaran de cualquier tipo de malestar que tuvieran. Entonces, miren, hermano, y aquí podemos entrar en otro punto, que es: a veces las multitudes, Jesús movía muchas multitudes, como lo hemos visto, pero muchas veces, hermano, esas multitudes van a Cristo buscando algo temporal, buscando un beneficio temporal. Muchas veces la gente
busca de Cristo el milagro, pero no busca al Dios del milagro. Muchas veces la gente va buscando de Cristo o de sus apóstoles, en este caso, un milagro, pero no va buscando al Señor. No va buscando al Señor por quién es Él, sino por el milagro temporal que le puede dar. Y ahí hay un gran error, hermano. Mire, hermano. Perdón. Si el milagro que yo recibo, o que usted recibe, o que cualquier persona recibe, no lleva a la persona a ver a Cristo como su único y suficiente Salvador, no lleva a la persona a depositar toda nuestra fe en Cristo para la salvación, déjeme decirle que ese milagro no significa nada. Si yo, por darle un ejemplo, yo soy discapacitado y en este momento el Señor me sana, supongamos que yo no soy creyente y el Señor me sana, porque yo tuve fe en un instante y el Señor me sana, ¿ok? Pero el Señor me sana y yo vivo la vida como me dé la gana, yo hago lo que yo quiero, yo no busco más de Dios. Ese milagro para mí no significó nada. Ese milagro para mí no es una bendición, al contrario. Entonces, lo que yo le quiero decir, que aunque multitud iba y venían para que Jesús lo sanara, aunque multitud iba y venían para que sus apóstoles lo sanaran, la verdad es, hermanos, que no todos eran de Dios, que muchos buscaban a Cristo solamente por el milagro exterior, solamente por el milagro físico, pero no buscaban a Cristo por lo más importante que Él tenía para darle, que era la salvación. No buscaban a Cristo para que Él, como hizo con la mujer del flujo de sangre, lo salvara de sus pecados y lo llamara hijo, y lo adoptara como hijo y le hiciera las paces con Dios. No lo buscaban para eso, lo buscaban para milagros exteriores, para milagros físicos, para cosas temporales, que gloria a Dios, porque mi Señor Jesús también se preocupaba por las enfermedades, pero lo más importante para Él, sin lugar a duda y sin miedo a equivocarme, era la salvación de las almas. Le pondrá por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No dice, le pondrá por nombre Jesús porque Él sanará a su pueblo de todos sus quebrantos. No. Le pondrá por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esa era la tarea principal de Cristo Jesús aquí en la tierra. Pero lamentando mucho, hermano, lamentando mucho, muchas personas lo buscan por motivos errados, por motivos carnales, por motivos temporales, y aunque estas personas reciban la bendición de Dios, siendo sanadas, si esto es la voluntad de Dios, muchas se van sin recibir la verdadera o la más importante bendición que puede darnos Dios por medio de Cristo Jesús, que es la salvación de nuestras almas. Amén. Entonces, obviamente, mi Señor Jesús también estaba preocupado por sus apóstoles, porque veía que la gente venía en gran cantidad y ni siquiera le daba tiempo a Él para comer, a ellos para comer. Y como yo les digo, hermano, tal vez mucha gente de esta que recibió milagros de mi Señor Jesús o de sus apóstoles, ni siquiera se convirtió y se salvó. Simplemente recibió un milagro externo, un milagro físico. Pero tal vez mucha gente de estas ni siquiera se convirtió en hijo de Dios, como la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Entonces, bueno, vemos también el cuidado de mi Señor Jesús con sus discípulos, que les dijo esto, que se fueran al lugar desierto para que pudieran comer, ya que la multitud iba, venía y era demasiada, y no le daban tiempo ni siquiera para comer pan. Amén. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. ¿Okay? Pero muchos lo vieron y reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron
antes que ellos y se juntaron a él. Fíjense bien. Ellos, por la orden de Jesús, ellos agarran una barca, ¿verdad? Y se van a un lugar desierto a hacer lo que mi Señor Jesús le mandó, a poder comer, porque ya era mucha gente la que iba y venía y no habían tenido tiempo de probar ni siquiera un bocado de pan. Mi Señor Jesús les dijo, bueno, vayan a un lugar desierto. Ellos sus apóstoles le obedecen, agarran una barca y se van al desierto. Pero ¿qué creen, hermano? Mucha gente los vio, mucha gente los vio y los reconocieron. Sabían que eran los discípulos de Cristo, sabían que era Cristo, lo reconocieron. Reconocieron a la reconocieron a las personas que estaban en la barca y le siguieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades. Fíjense bien. Y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Fíjense bien. Mi Señor Jesús le dijo a los apóstoles, no, vayan a un lugar desierto. Los apóstoles, obedeciendo, agarraron una barca y se fueron, ¿verdad?, con él a un lugar desierto. Pero la gente lo reconocía y se fueron a pie hasta donde iba a llegar la barca. Y ya cuando los apóstoles de Jesús llegaron, resulta que tenían la misma multitud de la cual ellos estaban escapando, de la cual ellos se querían librar por poco tiempo para poder, aunque sea, comer, ¿verdad? Pero resulta que cuando llegaron al otro lado, a la otra orilla, ya la gente que lo había reconocido los había seguido por tierra, y ya cuando ellos llegan a la otra orilla ya tienen una multitud nuevamente que los seguía. Amén. Entonces vemos a veces vemos como a veces la fama hace las cosas más complicadas, porque Jesús no se podía desplazar con libertad, porque Jesús siempre traía una multitud que no lo dejaba caminar, y aquí ni siquiera lo dejaban comer. Ellos quisieron ir a un lugar apartado, pero como la gente lo reconoció, entonces le siguieron por tierra. A lo que ellos llegaron a la orilla ya había la misma multitud. Entonces, bueno, vemos como era el ministerio de mi Señor Jesús aquí en la tierra. No fue precisamente fácil para él y sus apóstoles en su ministerio, hermano. No era fácil. La gente que ya los conocía le traía enfermos, endemoniados de todas partes de Israel para que los sanaran, para que los curaran. Y era tan frecuente eso que ya ni siquiera ellos tenían un tiempo para ellos mismos para poder comer. Recuerden que mi Señor Jesús vino en forma de hombre, como hombre. Él vino con un cuerpo semejante al mío, en debilidad, claro, gloria a Dios, sin pecado. Pero Él también necesitaba comer, sus apóstoles necesitaban comer para mantener las energías, ¿verdad? Pero ya ellos ni siquiera podían hacer eso a causa de la multitud que siempre le seguía, a causa de que la gente le traía diversos enfermos, diversos endemoniados. Y bueno, era algo fuerte, porque ellos no tenían, digamos, un momento de privacidad o a solas. Ellos buscaban a veces estar a solas para poder comer, para poder descansar, y no se lo permitían, porque la gente donde los veía lo reconocía y lo seguía,
y ahí se hacía nuevamente la multitud, ¿verdad? Amén. Y salió Jesús y vio a la gran multitud, fíjense bien, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas, ¿ok? Estas palabras son muy importantes. Fíjense bien que viendo la gran multitud, ¿verdad?, que ya estaba allí esperando a Jesús, Jesús tuvo compasión de ellos y empezó a enseñarles. Porque eran como ovejas sin pastor. Tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Y nuestro Señor le empezó a enseñarle, ¿ok? Fíjense bien. Jesús es misericordioso, ¿ok? Jesús es, como dice la Escritura, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Jesús es la fuente de la misericordia y de la consolación. Así que Él, viendo que la gente tenía esa necesidad de buscarlo, que la gente tenía ese anhelo de seguirle, ¿verdad? Él vio, Él compara a estas personas que lo están siguiendo, esta multitud, como unas ovejas sin pastor, y eso lo movió a Él a misericordia y a compasión, y empezó a enseñarles. Amén. Esto es palabra muy importante, porque Él dice que son como ovejas sin pastor. Y recordemos que Jesús había venido precisamente a salvar a la oveja perdida de la casa de Israel. Yo he venido, dice mi Señor, para salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Él le llama a esta persona ovejas sin pastor. Así que tal vez en ese grupo había muchos que sí eran hijos de Él, pero otros muchos no. Recordemos, hermanos, recordemos la parábola del trigo y la cizaña, ¿verdad? Y recordemos que no todos son de Dios, y no todos son trigo, no todos son plantas que el Señor ha sembrado, no todos son el producto de la buena semilla que el Señor sembró. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Tal vez en ese grupo habían hijos de Dios, pero muchos tal vez no lo eran. Recordemos que mucha gente va al Señor por satisfacer ciertas necesidades, por tener cierto privilegio, por alcanzar ciertas cosas que a veces son temporales, y estos no son de Dios. Ok, los que se acercan a Cristo por estas cosas temporales se acercan un tiempo, pero después se van, porque no eran buena tierra, porque no eran trigo, porque no eran producto de la buena semilla que Dios había sembrado. Entonces, ¿qué les quiero decir yo con esto, hermanos? Que Él tuvo misericordia de esa gente, porque tal vez allí había algunos de ellos que sí era hijo de Dios, pero también había muchos que no lo eran. Pero Él tuvo misericordia, porque, hermanos, porque veía la necesidad de ellos, porque veía que ellos estaban necesitando un guía, porque veía que ellos estaban necesitando alguien que les indicara el camino correcto, porque veía que ellos necesitaban alguien que les enseñara el camino de Dios. Por eso Él tuvo misericordia de ellos, porque ellos no tenían pastor, hermano. Ellos estaban a la deriva, ellos estaban como como ovejas descarriadas.
Y eso fue lo que lo movió a él a comenzar a enseñarle la necesidad de ellos de ser guiados, la necesidad de esta gente de ser enseñados, la necesidad de esta gente de tener a alguien que los dirigiera. Y eso fue lo que movió a mi Señor Jesús a comenzar a enseñarle a esta persona. Amén. Recordemos que mi Señor Jesús es el buen pastor, el obispo de nuestras almas. Él es el pastor por excelencia. Y Él va a guiar a los que son suyos a la vida eterna, hermano. Él nos va a guiar hacia pasto, hacia delicados pastos, y allí nos va a hacer descansar. Amén. Él es el buen pastor y nada nos faltará. Amén. Entonces Él, con un corazón pastoral, y Él movido a misericordia y a tener compasión de ellos por la forma en que ellos estaban necesitados de un guía, de un maestro y de un guía, de un maestro y de una dirección. Mi Señor Jesús empieza a enseñarles sobre la palabra. ¿Qué enseñaba mi Señor Jesús? Bueno, Él enseñaba el Antiguo Testamento y también enseñaba el Evangelio del Reino de los Cielos, que es que el Reino de los Cielos se había acercado y mandaba a la gente a arrepentirse de sus pecados y a volverse a Dios por medio de Él para vida eterna. Amén. Pero mi Señor Jesús les enseñaba muchas cosas sobre el Antiguo Testamento. Amén. Y muchas cosas, como ya vimos, se las enseñaba a veces en parábolas a los que no eran del reino. Amén. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídele para que vayan a los campos y aldeas y alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Ya era muy tarde, ya la hora era avanzada, y los discípulos le dicen al maestro que despida a esa gente para que se vayan para su casa para que puedan comer, porque no habían comido nada. Y si seguían así, obviamente podían desmayarse. Acuérdense que estaban en un desierto. Y entonces los discípulos hablan con el maestro y le dicen: despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y comen pan, pues no tienen que comer. Los discípulos también se preocuparon por esa gente, porque vieron que ya la hora era avanzada y que ellos no tenían comida y que estaban lejos en un desierto. Así que le estaban diciendo al maestro: no, dile que te vayan para su casa y que vayan a alguna aldea cercana y busquen qué comer. También estarían preocupados por esa gente, no se fueran a desmayar ahí. Respondiendo, Él les dijo: dadle de vosotros de comer. Ellos dijeron: que vayamos y compramos pan por 200 denarios y les demos de comer. O sea, ellos dijeron: nos está diciendo que vamos a un lugar, a una tienda, y compremos pan con 200 denarios y le demos de comer. O sea, lo que ellos decían era: lo que nos está pidiendo que vamos y compremos pan para toda esta gente. Con 200 denarios que ellos hubieran comprado de pan, no le hubiera alcanzado para satisfacer a toda esa multitud. Entonces ellos le estaban diciendo a Jesús: eso es imposible, ni con 200 denarios que tuviéramos abarcaríamos ni siquiera la mitad de esta gente. Eso es lo que ellos le están queriendo decir a mi Señor: Señor, pero si ni siquiera con 200 denarios
podíamos alimentar a toda esta poca persona. Había demasiada multitud, una multitud muy grande. Entonces los apóstoles lo que le estaban diciendo era, bueno, ni siquiera si tuviéramos 200 denarios, si compráramos 200 denarios en pan, todavía así sería insuficiente para esta multitud. Esto es lo que le estaban diciendo a mi Señor. O mejor dicho, esto es lo que ellos pensaban. Cuando mi Señor Jesús le dice, denle de comer, esto fue lo que ellos pensaron. Escuchen bien, porque para que no se confundan. Cuando mi Señor Jesús le dice, denle de comer, ellos piensan humanamente, terrenalmente, con su mente finita, que mi Señor Jesús le está diciendo, vayan a un pueblo, compren 200 denarios en pan y denle de comer. O sea, ellos lo estaban viendo como ojos terrenales, ellos lo estaban viendo como lo veían cualquier humano. O sea, si el maestro no está diciendo, denle de comer, lo que no está diciendo es vayan y compren pan. Eso es lo que ellos pensaron en su mente finita, en su naturaleza humana, que mi Señor Jesús le estaba diciendo, pues. No, el maestro nos dijo darle de comer, eso significa que entonces vamos para allá por una tienda que está allá, gastemos 200 denarios y le demos de comer a toda esa gente. Pero hay un problema, que como les estoy comentando, 200 denarios no hubieran abarcado para toda esa multitud. Entonces vemos aquí que los apóstoles todavía veían las cosas terrenalmente. Estas palabras que le dijo mi Señor Jesús, denle de comer, ellos las tomaron terrenalmente y pensaron, no, esto es lo que quiere el maestro, lo que quiere es que vamos por una tienda y compremos con nuestro dinero la suficiente comida para esta gente. Y ellos no lo iban a poder hacer, porque si ellos hubieran tenido los 200 denarios, aún así no lo hubiera alcanzado. Amén. Pero vamos a ver a qué se refería Jesús con denle de comer. Amén. Le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y verlos, al saberlo, dijeron 5 y 2 peces. Fíjense bien. Jesús le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Ellos no sabían. Entonces fueron y verificaron los panes. Y resulta que solamente tenían 5 panes y 2 peces. Y le dijeron al maestro, tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Ok? Versículo 39. Y él les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. ¿Ok? Mi Señor Jesús mandó a recostar a la persona por grupo en la hierba verde que allí había, ¿verdad? Por grupo de cuánto, de 150 y de 50. Los acomodaron así sus apóstoles. ¿Ok? Entonces tomó los... y se recortaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. O sea, me imagino que un grupo de 100, un grupo de 50, un grupo de 100, un grupo de 50. Ok, gloria a Dios. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y los levantó, y levantó los ojos al cielo y los bendijo. Amén. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y lo levantó al cielo y lo bendijo. Amén. Mira, hermano, aquí vamos a ver algo extraordinario de nuestro Dios. Y también vamos a ver que mi Señor Jesús lo imita. Que es que nuestro Dios, el Dios de Israel, es especialista de hacer grandes cosas a partir de casi nada. Dios se glorifica en lo poco.
Dios se glorifica en la escasez. Dios se glorifica en la necesidad. Dios se glorifica en la debilidad. A ver, mi querido hermano, pongamos un ejemplo. Abraham. Dios escogió a Abraham para que fuera padre de la nación de Israel. Amén. Pero si vemos bien, Dios le promete a Abraham que él tendrá descendientes como estrellas en el cielo y como arena en el mar. Incontables. Pero Abraham estaba casi muerto cuando tuvo su primer descendiente. ¿Pero acaso eso evitó que Dios llevara a cabo su plan? No, hermano, la nación de Israel se multiplicó mucho y ya cuando salieron de Egipto ya era aproximadamente 2 millones. Entonces Dios se glorifica en lo poco. Dios se glorifica en lo que el hombre cree que es imposible. Es donde Dios se glorifica. Abraham pudo haber dudado de la palabra de Dios, porque Abraham casi se estaba muriendo cuando tuvo su primer descendiente. Pero ¿qué hizo? Creyó. ¿Y qué pasó? Dios se glorificó. Y cuando ellos salieron de Egipto, cuando Dios los sacó de Egipto por mano de Moisés, resulta que ya eran 2 millones, ya se había cumplido la promesa de Dios. Entonces, lo que yo le quiero decir, Dios se glorifica en lo poco. Dios no necesita que usted tenga muchas habilidades, que usted sea muy sabio, que usted tenga un doctorado en teología. No. Dios se glorifica en lo poco. Dios se glorifica en la escasez. Miren, hermanos, si los discípulos hubieran tenido 1000 denarios, un ejemplo, para comprar todos esos panes que necesitaban para alimentar a esas personas, Dios no se hubiera glorificado, porque los apóstoles simplemente hubieran ido a comprar en la tienda como ellos pensaban que mi Señor Jesús le había dicho, y ya hubieran comprado la comida, la provisión para toda esa gente. Pero Dios se glorificó, ¿por qué? Porque el hombre allí no podía hacer nada. Porque como pensaban los apóstoles, humanamente hablando, en ese momento a ellos les era imposible proveer comida para tantos. Pero allí el Dios que provee, Yahvé Jireh, se manifestó, hermano. Allí, como hizo el Dios de Israel con la viuda de Zareta, que multiplicó el aceite y la harina para que mientras durara la sequía no le faltara a esa viuda, ¿verdad? Asimismo, Jesús multiplicó los panes y los peces. Jesús demostró que Él era Yahvé Jireh, que Él era el proveedor, nuestro Dios que provee, amén. Y multiplicó los panes y los peces de una manera sobrenatural que le hubiera sido imposible, porque le hubiera sido imposible a los apóstoles darle la provisión a todas estas personas. Pero nuestro Dios es especialista en glorificarse cuando el ser humano ya no puede más, en glorificarse cuando el ser humano pierde toda la fuerza, en glorificarse cuando el ser humano no ve salida de la situación, en glorificarse cuando ya la escasez es muy fuerte. Allí es que se glorifica el Señor, allí es que Jehová Jireh manifiesta su poder, manifiesta su cuidado por su pueblo, manifiesta su amor.
Y mi Señor, y mi Señor Jesús simplemente multiplicó, bendijo esos panes y esos peces, esos 5 panes y estos peces, y los repartió, hermano. Y al igual que hizo el profeta Elías, que multiplicó comida y le dio a 100 hombres, mi Señor Jesús también lo hizo, pero a una cantidad mucho mayor de personas. Amén. Entonces, gloria a Dios, porque nuestro Dios se glorifica en lo poco, hermano. Nuestro Dios es especialista en glorificarse en la escasez, en glorificarse en la aflicción, en glorificarse en nuestra debilidad, en glorificarse cuando ya el hombre no puede, cuando el hombre ha agotado todos sus recursos. Es que Dios viene y se glorifica. Y aquí vemos una prueba de esto. Los apóstoles humanamente no iban a poder ir a una tienda y comprar para esa multitud de personas, porque no iban a tener dinero suficiente para comprarle pan o cualquier tipo de alimento a esa persona. Pero allí nuestro Dios se glorifica cuando las fuerzas del hombre se acaban, cuando la provisión del hombre se acaba, cuando el hombre no puede más, cuando el hombre no es capaz de hacer nada por su fuerza. Allí es que nuestro Dios demuestra su poder. Allí es que nuestro Dios demuestra su gloria. Allí es que nuestro Dios dice, bueno, ahora como ustedes no pueden hacer nada por su cuenta, ahora ustedes van a ver mi gloria y me van a dar la gloria a mí. Amén. Recordemos que fuera de Él, fuera de Cristo, nada podemos hacer fuera de nuestro Dios. Amén. Entonces, claro, Jesús les dice a ellos, vayan, díganme cuántos peces tienen. Ellos fueron a verlos. Bueno, tenemos 5 peces, 5 panes y 2 peces. Entonces él les dijo, denle de comer. Y ellos pensaron, no, esto es que nos está mandando para la tienda para que compremos provisión para darles de comer. Eso fue lo que humanamente ellos pensaron. Pero mi Señor sabía que era imposible para el hombre proveer a toda esa gente que había allí. Y eso es lo que Él quería. Eso es lo que Él quería que ellos vieran. Ellos vieran, no, pero es que es imposible. Es imposible que nosotros podamos proveer a esta gente. Si hubiera tenido 200 denarios para comprarlo en pan, igualito no hubiera alcanzado. Entonces eso era lo que mi Señor Jesús quería que ellos se enfocaran, en que ellos no podían, en que humanamente era imposible que ellos pudieran proveer esta cantidad de comida, para después venir Él y glorificar al Padre, para después venir Él y demostrar el poder de Dios a esas personas, para después venir Él, Jesús, y demostrar la gloria de Dios en esa persona. Así como Dios multiplicó el aceite y la harina a la viuda de Sarepta, así como Elías pudo darle de comer a 100 personas con poca comida, asimismo mi Señor Jesús iba a demostrar su gloria y la gloria de aquel que lo envió, dándole de comer a esta multitud con escasos alimentos. Vamos a ver cuántas personas alimentó mi Señor Jesús con 5 panes y 2 peces. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantándolos al cielo, le dijo, y partió los panes y le dio a los discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 panes entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los panes 12 cestas
llenas y de lo que sobró de los peces, llenas y de lo que sobró de los peces. Y lo que comieron eran 5.000 hombres. Fíjense bien, con 5 panes y 2 peces comieron 5.000 hombres, sin contar las mujeres. Posiblemente mi Señor Jesús le dio de comer allí a una multitud de 10.000 personas, pero que como el pueblo de Israel no acostumbraba a contar a las mujeres y a los niños, entonces solamente cuentan que habían 5.000 hombres, pero posiblemente entre hombres, mujeres y niños, posiblemente había más de 10.000, no lo sabemos, pero por decirle un número. Y mi Señor Jesús con 5 panes y 2 peces le dio de comer a esa multitud. Y allí vemos que Dios no necesita, hermano, que nosotros tengamos mucho. Que Dios no busca a aquel que es rico para que Él pueda proveerle a mucha gente. No, Dios busca a aquel que es pobre y se glorifica a través de esa pobreza. Dios se glorificó, mi Señor Jesús se glorificó, a través de que de la escasez. Había una escasez allí, no podían 5 panes y 2 peces, no iban a bastar para alimentar a más de 5.000 personas. Pero mi Señor Jesús en esa escasez se glorificó, pero mi Señor Jesús con lo poco que tenía glorificó al Padre. Pero mi Señor Jesús no dependió del dinero de la gente, dependió del Padre que lo envió. Y Él sabía que con poco Él iba a poder glorificar a Dios. Él sabía que esos pocos panes y pocos peces iban a ser un instrumento propicio para que la gente viera la gloria de Dios y lo glorificara. Él sabía eso, hermano. Entonces, ¿él qué hizo? Bendijo los panes, los repartió entre toda la gente y los apóstoles los repartieron y comieron todo y se saciaron, o sea, quedaron llenos y se llenaron 12 cestas de panes y de peces. Amén, gloria a Dios. Entonces vemos, hermanos, que nuestro Dios no depende de cómo esté la situación económica, que nuestro Dios no depende de cómo estemos nosotros económicamente, de cómo esté nuestra economía, de cómo se vea la situación. Nuestro Dios no depende de eso. Nuestro Dios es dueño del oro y la plata. Nuestro Dios es Dios de lo imposible. Lo que para el ser humano es imposible, allí, en la imposibilidad, en la incompetencia, cuando el ser humano es inútil, allí, en esa situación, es que Dios se glorifica con más poder. Allí, en nuestra debilidad, en nuestra escasez, en nuestras batallas, allí es que Dios dice: yo estoy presente. Allí es que nuestro Dios nos bendice, hermano, y hace grandes cosas en nosotros, en nuestra vida, en nuestra familia, hermano. En nuestra familia, hermano. Amén. Gloria a Dios. Entonces, bueno, alabados a Dios, porque Él es el Dios que se glorifica en lo poco. Él es el Dios que obra en la escasez. Él es el Dios que obra en la aflicción. Él es el Dios que obra cuando el ser humano dice: esto es imposible. Allí está Dios obrando y dando a conocer su nombre, su poder, y glorificándose a través del Hijo. Gloria a Dios por Cristo Jesús. Amén. En Cristo Jesús, perdón. Amén, amén. Bueno, hermanos, vimos como... Y fíjense bien, algo que también nos enseña esto, ya para terminar. Dios, nuestro Dios, es el único Dios que tiene el poder para hacer las cosas mejor a lo que nosotros le pedimos.
porque mi Señor Jesús bendijo el pan. Pero no solamente fue que comieron todos los 5.000 hombres, que eran más de 5.000 personas, sino que aparte de que comieron, quedaron todos saciados, y aparte recogieron 12 cestas de panes y peces. Entonces Dios siempre nos da más abundantemente de lo que nosotros pedimos, hermano. Gloria a Dios. Amén. Entonces, bueno, para resumir un poco, vimos aquí, hermano, cómo actúa nuestro Dios. Cómo actúa. Nuestro Dios muchas veces va a esperar que nosotros no tengamos fuerzas, va a esperar que nosotros no tengamos las maneras ni económicas, ni psicológicas, ni no tengamos ninguna forma de hacer lo que necesitamos para Él glorificarse, hermano. Porque si nosotros pudiéramos hacer las cosas con nuestra fuerza, ¿para qué clamaríamos a Dios? ¿Para qué le buscaríamos? Pero como fuera de Él nada podemos hacer, entonces nosotros le buscamos. Por eso muchas veces Dios permite que en nuestras vidas lleguen situaciones adversas, llegue la escasez, llegue la aflicción, pero con un propósito, con el propósito de glorificarse en nuestras vidas, con el propósito de que nosotros veamos su poder, veamos su deidad, contemplemos su gloria, hermano. Y esta gente lo hizo. Esta gente que estaba como ovejas sin pastor, primeramente vio el cuidado de Dios por medio de Cristo Jesús. Vio el cuidado de Dios por medio de Cristo Jesús, que tuvo compasión de ellos y les enseñó. Y vio al Dios que provee, a Yahvé Jireh, actuando en su máximo esplendor, en su máximo poder, proveyéndoles a ellos lo que necesitaban para sustentar su cuerpo. Eran más de 5.000 personas, porque la Biblia relata y cuenta a los hombres solamente por 5.000. Pero entre mujeres y niños posiblemente pasaban por mucho esa cantidad. Sin embargo, nuestro Dios proveyó, y no solamente proveyó para esas personas, sino que sobreabundó la provisión de tal manera, hermano, que hicieron 12 cestas de lo que sobró. Entonces, hermano, Dios es un Dios que provee, Dios es un Dios que se glorifica en lo poco, Dios es un Dios que se glorifica en la escasez, que se glorifica en la debilidad, que se glorifica en nuestras imperfecciones. Dios es un Dios, hermano, que espera que el hombre no tenga fuerzas muchas veces para obrar, que espera que el hombre no tenga fuerzas por sí mismo para manifestarse en su vida, y que el hombre vea la gloria de Dios a través de esa situación. Entonces le damos gloria a Dios, al Dios que se glorifica en lo poco, al Dios que tiene cuidado de su pueblo y al Dios que provee. Amén. A nuestro Yahvé Jireh le damos gloria a Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios lo bendiga, hermanos. Dios lo bendiga y lo guarde. Gloria a Dios por esta prédica, por esta enseñanza, que el Señor la utilice con poder y gloria para que llegue a los corazones de las personas, hermanos, y puedan ser transformados por el poder de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y a ustedes, bueno, sin importar la situación, sin importar lo difícil que se vea, recuerden que Dios es un Dios, que nuestro Dios, el Dios de Israel, es un Dios que se glorifica en lo poco, que se glorifica en la debilidad, que se glorifica en la escasez, que se glorifica en nuestro día malo. Es un Dios que permite que el hombre quede sin fuerza para manifestarse en su vida y demostrarle al hombre que Él es, que Él vive, que Él reina, que Él es soberano, que Él es proveedor, que Él es libertador,
y que Él es guardador. Entonces confiemos en Dios sin importar cómo se vea el panorama, lo imposible que sea la situación, porque para nuestro Dios todo es posible, porque Él es el Dios que se glorifica en lo imposible. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Amén y amén.